Los católicos nos preocupamos de la Basílica de San Pedro en el Vaticano porque es, de alguna manera, la iglesia emblemática, ¿no? Paradójicamente, la iglesia más antigua, y esto es lo que muchos católicos no saben, es la Catedral de Letrán, ¿no? Que es una de las 4 basílicas que se visitan habitualmente cuando se va al Vaticano, ¿no? O sea, San Pedro, San Pablo Extramuros, Santa María Mayor y San Juan de Letrán. Y San Juan de Letrán es conocida como la iglesia madre porque fue allí, en esta zona, en lo que se conoce como la colina laterana, ¿no? Donde, de ahí viene el nombre Letrán en español, donde se estableció la primera sede, digamos así, del obispo de Roma, ¿no? Y luego en la colina vaticana, que era básicamente, digamos, las afueras de Roma y un lugar un poco feo entre cementerio y lugar abandonado. Ahí obviamente existe el culto histórico a San Pedro, pero cuando se habla de la iglesia madre, digamos, se habla de San Juan de Letrán, ¿no? Es una curiosidad católica. Pero obviamente todo el mundo sabe que la sede de Pedro, donde están los restos de Pedro, donde celebra el Santo Padre, que está la iglesia que está en el Vaticano propiamente, es la iglesia de San Pedro. Entonces a todos los católicos nos preocupa lo que sucede ahí, porque la sentimos como esta gran parroquia universal que es la nuestra, ¿no? Una de las cosas que me sorprendían cuando leía a aquellos chinos que después de la persecución católica habían quedado católicos, ¿no? Pero no habían sacerdotes porque los habían matado o los habían expulsado. Entonces durante 100 años sin sacerdotes mantenían la fe solamente bautizando, ¿no? Porque es el único sacramento que puede realizar cualquier fiel en situaciones extraordinarias, ¿no? Y una de las formas como mantenían la fe que contaban estos misioneros, hasta que pudieron volver los misioneros católicos, es que se inspiraban con algunos objetos religiosos y también con un dibujo, normalmente unas litografías de San Pedro, ¿no? Donde se veía la plaza de San Pedro y y en proporción el tamaño de las personas para que los fieles pudieran ver las dimensiones de la iglesia de San Pedro, ¿no? Y conservaban la fe diciendo, mira, no somos nadie acá, somos un rebaño chiquitito y acosado y abandonado, pero nosotros pertenecemos a esta iglesia, ¿no? Entonces, no en el sentido material, sino en el sentido de que nosotros formamos parte de una iglesia tan grande, ¿no? La iglesia de tantos fieles, que en otras partes, donde no son perseguidos, donde son aceptados, construimos estos templos, ¿no? Entonces, en su carácter emblemático, no material, ¿no? Y San Pedro sigue siendo un templo pues emblemático para nosotros, al que los católicos aspiramos a peregrinar, o hemos peregrinado, o tenemos el plan de peregrinar, ¿no? En algún momento. Y en consecuencia, las normas que recientemente dio la Secretaría de Estado, que no tendría por qué anunciar normas, o sea, si uno entiende la estructura de la Iglesia, es como si el Ministerio de Economía anunciara pues nuevas leyes de salud, ¿no? Para darles un poquito una idea de cómo la Secretaría de Estado no tiene nada que ver en anunciar las nuevas normas de la Basílica de San Pedro. Y como comenté en ese momento, con frustración y pena y tristeza, como la de muchísimos otros católicos que están informados de esto, es que la posibilidad de celebrar la misa en los distintos altares, ¿no? El hecho de que pudieran venir grupos de peregrinos con su propio sacerdote y celebrar en su propia lengua en un altar que ellos escogen, siempre que está disponible, ¿no? La sacristía de San Pedro, para los que han tenido alguna vez la oportunidad de entrar, recordarán que era, ¿no? Un sitio de un tráfico enorme, muy coordinado, muy ordenado, ¿no? Donde estaban los ornamentos litúrgicos para revestirse y estaban uno al costado del otro para los sacerdotes que iban llegando, ¿no? Y que se habían anotado, no es que uno llega y se dispara, ¿no?
Uno se anota con tiempo, había un sistema que se fue modernizando, que ya era posible por correo electrónico, uno recibía una respuesta, etcétera, ¿no? Entonces era posible comunicarse y un grupo podía escoger un altar emblemático. Por ejemplo, los polacos, no solamente los polacos, pero cuando los polacos llegaban en una peregrinación muy grande y querían celebrar en qué altar, dónde estaban los restos mortales de San Juan Pablo II, por supuesto. Entonces, de pronto, esta posibilidad de celebrar en los distintos altares, incluso de los sacerdotes, muchos sacerdotes que trabajan en la curia, ¿no? La Basílica de San Pedro tiene una cantidad enorme de altares laterales y de pequeños altares abajo en las grutas donde uno puede entrar, ¿no? Y forman parte, digamos, de la visita, del tour de la visita de San Pedro, y hay altares, por ejemplo, un altar que está inmediatamente cercano a la tumba de San Pedro. Al costado de la parte visible de la tumba de San Pedro está la gran capilla guadalupana de la comunidad mexicana. Entonces, todo eso quedó en el aire. De pronto, arbitrariamente se dijo que esto era un desorden, entre comillas. Nunca lo fue, nunca lo fue. Pero decían que era un desorden, que había que conservar la armonía, y en consecuencia, entre las horas de celebración de misa, ¿no? Entre las horas más tempranas, me parece que son 6 a 9 o 7 a 9, no recuerdo bien, ¿no? Me disculpo por esto, pero en esas horas, usualmente unas 3 horas, las misas iban a ser celebradas en un solo altar, que podía ir alternando, ¿no? Pero básicamente en un solo altar, en italiano, y todos los sacerdotes que venían con sus grupos de peregrinos se tenían que sumar al altar para concelebrar, y tenían que sus peregrinos simplemente sumarse a esta misa, ¿no? Y si eran pues de Tailandia, si eran de China, si eran de Argentina, tenían que llegar ahí y, digamos, participar de una misa en italiano sin entender nada. Sabemos que la Eucaristía es absolutamente igual de válida, ¿no? O sea que no hay problema. Yo les he contado que he participado en misas en alemán, o sea, en misas en húngaro, en Hungría. He participado en misas en Swahili, en África, o sea que, digamos, sé lo que significa estar en una misa donde uno no entiende nada, pero perfectamente puede seguir la Eucaristía. Pero esa no es la mejor experiencia, ¿no? Sobre todo si se está yendo a San Pedro. Entonces, también se limitaba a una sola capilla, la celebración de la forma extraordinaria, ¿no? Lo que se conoce con el nombre de la misa, del misal de Juan 23, o la misa tradicional, ¿no? Bueno, esto no solamente creó una tremenda desazón en los fieles, sino que, como escribió una corresponsal nuestra, una corresponsal de Catholic News Agency, el primer día que fue en que se impuso esta normativa, se encontró con que la Basílica de San Pedro ya no tenía a estos sacerdotes orando silenciosamente, porque la Basílica de San Pedro es gigante, hermanos. Y estos altares han sido hechos porque la iglesia fue construida, pensada para que existieran estas celebraciones eucarísticas simultáneas. Entonces, decir que eran desorden, etcétera, no tiene fundamento en la historia, ¿no? Entonces, ¿qué cosa sucedió? Finalmente, en el 22 de junio, el arcipreste, o sea, lo que vendría a ser el párroco, si quieren así, o sea, nombrado por el Papa, que es el cardenal Mauro Gambetti, el arcipreste de la Basílica de San Pedro, ha tenido que dar marcha atrás a las normas. Esa es la síntesis. Esto vino acompañado de un largo documento, no largo, pero digamos, innecesariamente largo documento, explicando cómo esta decisión estaba fundamentada en la tradición de la Iglesia, en el documento sobre la liturgia del Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, etc. Entonces,
el cardenal Gambetti básicamente dijo, después de todas estas justificaciones, ¿no? o explicaciones que, digamos, son comprensibles, pero en mi modesto entender no son convincentes. A mí esas explicaciones para suprimir las misas en distintas lenguas de los grupos de fieles, ¿no? Ahí donde además hay capillas, o sea, la capilla de la Virgen de Guadalupe, ninguna de esas capillas va a poder ser usada nunca, eso es lo que decía la antigua norma. Bueno, ahora han dado marcha atrás, eso es lo que ha sucedido. Entonces dice que esta norma es importante, esta norma está inspirada en esta doctrina, pero, y el pero es lo que nos importa, es que dice, sin embargo, existen excepciones que necesitan tenerse en cuenta para un sacerdote para que celebre misas individuales en la cual, acá cito textualmente lo que escribe el cardenal Gambetti, en la cual el beneficio para los fieles no requiere o no recomienda actuar de forma distinta. En resumen, pueden haber excepciones, entre comillas. De ahora en adelante van a haber excepciones. Entonces, ¿qué cosas significan las excepciones? Vamos a ver qué cosas va a significar. Pero esto es lo que dicen las nuevas excepciones que pueden existir según el cardenal Mario Gambetti. Sí, unos fieles de Corea, unos fieles de México, unos fieles del otro extremo del mundo, unos fieles de Polonia, pueden tener perfectamente el derecho de venir con un sacerdote en una peregrinación y para su propia edificación, que ese es el asunto que está en juego, ¿no? Para eso peregrinan a San Pedro. Para su propia edificación pueden tener una misa en el propio idioma y en un altar. Entonces, obviamente, para esto va a haber que enviar un pedido a la sacristía, a la administración, ¿no? de la Basílica de San Pedro, y se podrá definir si efectivamente se puede hacer esa excepción. O sea, en otras palabras, es más o menos lo mismo que se hacía antes, que uno tenía que inscribirse, no podía participarse y entonces pedía un altar a una determinada hora. Si no estaba libre ese altar, podría pedir otra hora por el mismo altar, otro día por el mismo altar u otro altar que estuviera disponible, ¿no? Entonces, ahora va a ser exactamente lo mismo. Vamos a ver cuán restrictiva va a ser la aplicación de esas excepciones. También los sacerdotes que quieran celebrar una misa privada por devoción, ¿no? Para lo cual la basílica está hecha, ¿no? También se pueden hacer excepciones per casum, ¿no? O sea, teniendo en cuenta cada caso, y que estos pedidos de celebraciones individuales van a ser discernidas caso por caso, sin prejuicio del principio de que todo tiene que celebrarse en una atmósfera de recolección, o sea, de recogimiento y de decoro. Ese es el texto original, ¿no? Yo no creo que va a haber ningún problema, porque nunca hubo un problema con la atmósfera de recogimiento o de decoro, ¿no? En el pasado lo había, no por la celebración de las misas, sino por los turistas, ¿no? Pero desde hace varios años ese problema de los turistas andando, chillando, ese se ha resuelto porque han sido divididos en grupos más chicos, o sea, está mucho mejor manejado, y alguien que está curioseando ahí con una cámara no puede entrar al área de una de las capillas a tomar fotos como si eso fuera un espectáculo, o sea que está mucho mejor, ¿no? Obviamente, el cardenal Müller llamó a esta directiva original, que era un documento in misericordia, autoritario e impuesto sin ninguna consulta y ninguna sinodalidad, ¿no? O sea, ahí el cardenal Gerhard Müller, que fue prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, puso pues la espina donde había que ponerla, ¿no? Entonces, la directiva aclara, ¿no? Que es importante garantizar, acá cito textualmente de nuevo, es importante garantizar que lo que es excepcional no se puede convertir en ordinario, distorsionando las intenciones y el sentido del magisterio.
Con todo respeto al cardenal Mario Gambetti, no sé a qué magisterio se refiere, porque existe magisterio que aplica perfectamente y justifica perfectamente la forma usual como durante años de años se venía practicando la misa. Obviamente, el cardenal Mauro Gambetti es el arcipreste, no soy yo, no es nadie más, no es el cardenal Müller, no. Entonces, él tiene la autoridad para decidir. Tiene la autoridad y tiene la fuerza para hacerlo cumplir, porque existen muchos sugieres, ¿no? Y hacen un trabajo magnífico, como digo, en preservar el decoro, ¿no? Eso ya existía antes, seguirá existiendo ahora. Pero, por lo menos, han reaccionado a, primero, la enorme frustración de la gente, de los fieles, de llegar y ver la basílica convertida prácticamente en un museo, ¿no? Porque no hay misas que se están siendo celebrando. Y segundo, el hecho de que muchos fieles podrían venir a participar de una misa de una forma un poco más flexible con su grupo religioso, pero cuando vienen con su grupo de peregrinación y la misa ya comenzó o tienen que esperar media hora para que comience la siguiente, etc., la gente visita, se arrodilla, va al altar del Santísimo Sacramento, va a las catacumbas y se va. Y en consecuencia, el número de fieles que están participando en las misas actualmente ha decaído significativamente. Esto era algo que se podía predecir, pero bueno, mejor tarde que nunca. Que tengas un buen día.